Para nosotros, lo imprevisible es algo previsible. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Vapro. A partir de esta noche, tenemos el orgullo de presentar con la BBC de Londres y Ámbito Financiero un ciclo especial dentro de nuestro ciclo. Son 6 programas consecutivos, 6 programas impresionantes sobre la historia de los emperadores de Roma, sobre los Césares. Y empezamos hoy con el más paradigmático de todos, con Julio César, el hombre que conquistó el Imperio de Roma. Un político, un general, un hombre con intimidades discutibles, ya que le gustaban tanto las mujeres como los hombres, con una moral muchísimo más debatible, casi adaptada al Senado nuestro, al actual, porque era un especialista en los sobornos, para llegar él y para hacer que otros llegaran en la carrera política. Y fue, naturalmente, un estratego formidable, el hombre que le permitió expandirse a Roma sobre la Galia, sobre Britania, sobre también la Germania. Vamos entonces a introducirnos en esa vida, en la vida del hombre que conquistó a Cleopatra, con la que tuvo un hijo, y a todas esas miserabilidades que comúnmente hemos conocido de Roma, y también quizá a una parte de esa vida privada romana sobre el vino que tomaban aderezado con especies o con miel, sobre las comidas, los casamientos, sobre toda una historia de Roma que ustedes no conocen. No se lo pierden y quédense hasta el final para que yo no les diga, ¿tú también, Brutus? Durante más de 2000 años, el nombre de César ha sido un símbolo de poder y majestuosidad. Reyes y emperadores, celosos de sus conquistas y sus hazañas, se han apoyado en su imagen haciéndose llamar César. Kaiser, zar. Pero para muchos romanos fue un advenedizo. Un tirano cuya ambición destruyó la República Romana y preparó el camino para el dominio de los emperadores. El no saber nada de lo que sucedió antes de haber nacido es permanecer para siempre como un niño. Cicerón. Roma en el año 100 a.C. En pleno verano, una joven mujer noble llamada Aurelia dio a luz. Era su primer hijo, y era un varón. Amigos y familiares llevaron obsequios y el niño fue llamado Cayo, seguido por el nombre del clan, Julio, y el nombre de la familia, César. Como un niño de la nobleza, fue criado con lujo. Bajo la mirada de su padre, él conduciría un carruaje de cabras imaginando ser un general triunfador.
Roma estaba gobernada por esas familias aristocráticas. El joven César estaba destinado a seguir los pasos de su padre. A los 7 u 8 años, Julio César tuvo una niñez difícil, una madre estricta. Julio César habría sido golpeado por cualquier error que cometiera. Estaba siendo formado, tal vez arrojado a un patrón de grandeza. César había sido adoctrinado con la idea de que su papel en la vida era lograr las más altas ambiciones políticas y mantener el nombre de la familia. Esta educación privilegiada inculcó en César un sentido de orgullo en el pasado de Roma. Su legendaria fundación en las riberas del río Tíber en el año 753 a.C., los reyes que fueron derrocados para formar una república, cómo las ciudades de Italia fueron cautivadas una a una, y cómo durante los 2 siglos anteriores al nacimiento de César, los ejércitos romanos habían conquistado África del Norte, Grecia, el sur de Galia y España. El entrenamiento físico era tan importante como el escolar. Después de sus lecciones, Cayo y sus amigos se dirigían a campo abierto fuera de la ciudad. Aquí obtuvo la destreza que algún día utilizaría en las batallas. A los 15 años de edad, César fue presentado en la vida política. Utilizando una toga, el traje distintivo del ciudadano romano acompañó a su padre al foro, el corazón de Roma y de su imperio. Bajo la República, Roma había conquistado el Mediterráneo. La riqueza llegaba a raudales, pero la gran expansión de la República empezaba a causar inestabilidad política. Roma vivía bajo un sistema aristocrático en el cual los aristócratas competían unos contra otros para ser electos en los cargos políticos. Pero los votantes eran del pueblo. Los aristócratas que competían unos con otros, con un electorado inconstante, repetidamente durante el último siglo antes de Cristo, se apoyaban en los soldados para que les ayudaran a resolver sus diferencias políticas. La consecuencia era una repetida guerra civil entre las facciones políticas rivales. El padre de César fungía como senador. Era uno de los oficiales gobernantes de Roma. Pero detrás de las puertas del Senado, su carrera era vacilante. César nació en una familia de clase muy alta, pero al parecer habían perdido algo de su estatus. Estaban en el límite de la élite política y César siempre carecía de dinero. Debe haber sido parte de su motivación a través de su carrera posterior el restaurar el nombre de su familia y llegar al centro de las cosas. César pertenece a una familia que espera el poder. Pero al mismo tiempo, tenemos el contexto de la guerra civil y creo que el hecho de que César crezca en el contexto de la guerra civil es de importancia fundamental. Y a su familia no le va bien y por eso se tiene una expectativa de grandes logros combinados con la frustración. Cuando César aún tenía 15 años, su padre murió. Él se convirtió en el jefe de la familia. El padre de César murió cuando Julio César era muy joven, y eso dejó a César solo. Tuvo que trabajar muy duro para llevar adelante su carrera política, y estoy segura de que eso fue un gran estímulo para su ambición.
A los 16 años, aseguró un buen matrimonio con la hija de una familia política de alto rango. Pero antes de que pudiera explotar sus nuevas conexiones, la guerra civil irrumpió de nuevo en Roma. Era un tiempo de peligro. La riqueza de César fue confiscada y su vida se vio amenazada por la facción que había tomado el poder. Salió de Roma y se convirtió en oficial del ejército. Hubiera esperado el momento oportuno, pero estaba decidido a regresar. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires se volumen negociable, al día de la fecha puede ser. Ni siquiera el fondo sabe exactamente cuándo se va a salir de la crisis. Del poder del doctor Duhalde para la República Argentina, quizás. Muchos hablan, todos opinan, aconsejan, pero para informarse bien, con seriedad. Diario Ámbito Financiero, imprescindible hoy para decidir. Buenas tardes. Registro, cédula verde y carnet del ACA, por favor. No, carnet del ACA no tengo. ¿Cómo? Se va de vacaciones y no es socio del ACA. ¿Usted sabe lo que se pierde? El auxilio mecánico, el 5% de descuento en combustibles, los mejores seguros. Asociate al ACA y estas vacaciones llévate los mejores beneficios. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Viva el Festival Nacional de Doma y Folclore, con las máximas figuras de la música nacional. Jesús María 2003. Este lunes a las 10 de la noche en vivo desde Córdoba para todo el país. Por Canal 7. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. En 1966, Ámbito Financiero no existía, pero Argentina ya lo necesitaba. Diario Ámbito Financiero, el mejor informado del país. Preferiría ser el primer hombre en una aldea bárbara que el segundo en Roma. César. César pasó 4 años en campaña en Asia Menor, logrando recomendaciones por su valor. Para entonces, la situación política en Roma había cambiado. El joven que había ido a la guerra regresaba como un hombre listo para una campaña nueva, pero muy diferente. Era muy especial para su apariencia personal. Bien afeitado, sensible a su calvicie prematura y, a pesar de sufrir epilepsia, su resistencia física era fenomenal. Plutarco. Bien estructurado, con ojos oscuros, vivaces. No solo tenía su cabello cuidadosamente recortado, sino que también se quitaba el vello de su cuerpo con pinzas. Suetonio. Era una persona terriblemente vanidosa. Podía ser excesivamente frívolo. Es muy difícil de valorar en esta forma, pero su vanidad aparece a través de toda su vida. Todo el mundo sabía que era vanidoso. Era un niño mimado. El arte de hablar en público era vital para un joven aspirante a político. Por lo tanto, César viajó hacia el este, a la isla de Rodas, para aprender de un famoso maestro griego de oratoria. Durante su viaje por mar, fue capturado por piratas y mantenido como rehén en una isla.
Cuando los piratas demandaron un rescate de 20 talentos, César solo se rió. ¿No saben quién soy yo?, dijo, y ofreció que se pagaran 50. Plutarco. Mientras sus amigos se apresuraron a llegar a puertos para conseguir el dinero, César quedó cómodamente instalado entre sus captores. Cuando quería dormir, les ordenaba que dejaran de hablar. También les leía sus poesías, y si no admiraban su trabajo, les gritaba de frente salvajes y letrados. Y de vez en cuando los amenazaba sonriente con mandarlos colgar. Plutarco. Los piratas ignoraron sus amenazas, y una vez que el rescate fue pagado, lo liberaron. Pero César tenía otros planes. Inmediatamente persiguió y capturó a los piratas y ordenó que los crucificaran. Como los admiraba, aceleró su muerte degollándolos. La República era un sistema complejo que creó un equilibrio de poder entre ciudadanos que eran soldados y aristócratas. Pero era también un sistema extraordinariamente inteligente que equilibraba el poder entre los aristócratas basado en dos estratagemas. Una, que todo ejercicio del poder era corto, y otra, que todo ejercicio del poder era compartido. Así que ningún aristócrata podía tener jamás demasiado poder. Cada año, 2 senadores eran elegidos para gobernar conjuntamente como cónsules. El consulado era el oficio más alto de la República y estaba abierto solo para aquellos con más de 42 años de edad. César sabía que enfrentaba un largo periodo. A la edad de 30 años, aseguró una buena posición en la escalera política, un puesto administrativo en una de las provincias españolas de Roma. Mientras tanto, César observó el estatus de Alejandro el Grande. Cayó en la cuenta de que en el momento en que Alejandro había llegado a los 31, había conquistado la mayor parte del mundo conocido. Mientras que César solo trataba con cuentas y peticiones. Estaba tan frustrado que se derrumbó y lloró. Un año después, regresó a Roma. Su puesto en España le garantizaba una entrada automática y de por vida en el Senado. Como senador, podía usar ahora orgullosamente una amplia banda púrpura en su túnica. El púrpura, hecho de caracoles de mar triturados, era el color más costoso y el más preciado. La muerte de su primera esposa permitió a César volver a casarse. Su nueva esposa, Pompeya, le trajo tanto una alianza con una poderosa facción del Senado como una gran fortuna, esencial para alguien con ambición. Pero César no era aceptado por la élite. Al adoptar una estrategia intrépida, se acercó hacia los pobres urbanos e hizo campaña en los barrios de Roma. La vida debió ser terrible para los pobres, sucia y corta. Las calles estaban llenas. Roma había crecido muy rápido, así que las casas eran construidas en forma desordenada y la gente se agolpaba en ellas en pequeñas viviendas. No había forma de curar las enfermedades. Aunque algunas casas estaban conectadas a los drenajes principales, muchas casas no. Y la gente simplemente arrojaba su basura desde las ventanas altas hacia la calle. Así que pueden imaginarse las calles sucias y concurridas, llenas de pestilencia y enfermedades. Y la peste debe haber sido abrumadora. Los aristócratas romanos acostumbraban ir a las calles con rosas sobre la nariz. Como un intruso, Julio César hizo lo que cualquier político sagaz podía hacer. Encontró una base de poder diferente, ignoró a la aristocracia y se dirigió a los pobres de la ciudad, preparado para hacer lo que muy pocos aristócratas harían, caminar por las calles dando la mano a la gente ordinaria. Se mostró a sí mismo perfectamente preparado para servir y halagar a todo el mundo, incluso a la gente ordinaria. No le importó rebajarse temporalmente. Casio dio. Una designación especial se logró a través de estos esfuerzos, la responsabilidad de los entretenimientos para Roma.
César gastó enormes cantidades de dinero prestado para montar los juegos más extravagantes jamás vistos. El piso de la arena era inundado para falsas batallas navales. Un gran número de bestias salvajes se importaron del norte de África. 320 parejas de gladiadores vestidos en plata pelearon hasta la muerte ante el asombro de la multitud. César es lo que yo llamaría un político popular. No cuenta con un soporte sólido entre el Senado y, por lo tanto, se dirige al pueblo. Roma está llena, en cierto sentido, de votantes flotantes. Votantes que están listos para dejarse sobornar y para seguir a cualquier político que les prometa más o que traiga los juegos más pródigos. Era pródigo al gastar y se pensaba que estaba adquiriendo una fama de corta vida a un gran costo. Plutarco. Las deudas aumentaban rápidamente. Si su juego político fallaba, enfrentaría el exilio, incluso la muerte. Pero ignoró los riesgos y continuó dando rienda suelta a sus gustos extravagantes. Se reporta que César pagó precios tan altos por esclavos bien formados que se avergonzó y prohibió que los pagos aparecieran en los libros contables. Suetonio. Los días y las noches se llenaban con convenios impresionantes en la privacidad de la casa de César. A los ciudadanos ordinarios les agradaba por su forma amigable de mezclarse entre la gente. Después vinieron sus fiestas y entretenimientos, y un cierto esplendor sobre su forma de vivir. Todo esto lo hizo políticamente más y más importante. Plutarco. Hombres de todas las clases sucumbieron ante su encanto, así como sus esposas. Todos coincidían en que él amaba el placer, que gastaba grandes cantidades con el fin de gratificar sus pasiones, y que sedujo a muchas damas de calidad. Suetonio. Por las noches, Julio César era una de las personas hermosas de Roma. Había una serie de cenas pródigas de muchas mujeres. Por el día, era un hombre diferente, un mafioso, un matón, un delincuente. Para operar y pagar muy cómodamente y sin usar efectivo, el Banco Nación le da más opciones, ya sea en sus cajeros automáticos, por internet a través de Home Banking, por teléfono o en nuestras terminales de autoservicio. Usted puede hacer depósitos, transferencias, pagos de impuestos y servicios, consultar sus saldos y movimientos, declaraciones juradas y pagos a la AFIP. Para mayor información, llame al 0810-999 Nación o en www.bna.com.ar. Banco Nación, más que un banco, nuestro banco. Gracias al regalito a la gente de Ibop, que nos mandó el regalo de Reyes. 16.3 de pico, 15.8 tenemos de Reyes. Regalo de Reyes. Gracias por la gente de Ibop. Lo vamos a poner, no va a venir Belén, que nos vamos. Pero parece, no, ¿quiere que le diga? Parece un payaso. Así. No, parezco no, soy un payaso. Diariamente, con María Belén Aramburu y Mario Caira. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Canal 7. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite LS82, TV Canal 7. Si este es su ámbito, esta es su web. Ambitoweb.com, el sitio más completo de la Argentina. Una compleja red de trabajo de partidarios quedaba establecida. A los 36 años probó su popularidad pública y privada participando en la elección del sacerdote supremo de Roma. Arriesgó todo para ser elegido. Cuando salió de su casa el día de las elecciones, dijo a su madre que por la noche sería un sacerdote o un pobre. Para que alguien como César pudiera salir adelante en la política romana, era necesario conseguir grandes cantidades de dinero. Y eso fue lo que hizo.
Podría regresar ese dinero a través de un patronato si tuviera éxito, pero si fallaba estaría en un gran problema. Pero César ganó. Como sacerdote supremo, ganó aún más prestigio, fondos y una residencia oficial detrás de los altos muros a la orilla del foro. Aún así, César estaba determinado a convertirse en cónsul, y él vio una alianza política con los dos romanos que podían enviar este premio. El primero era Craso, un aristócrata enormemente rico. El segundo era Pompeyo, el general más grandioso de Roma, que recientemente había conquistado Siria, Palestina y mucho del cercano Oriente. Los tres fraguaron un pacto. Para fortalecer el pacto, César dio a su joven hija, Julia, a Pompeyo en matrimonio. Pompeyo y Craso eran extremadamente ricos y poderosos. Craso era simplemente rico, pero Pompeyo, que recién había regresado del este, era el miembro central de la élite romana y era probablemente en ese momento la persona más importante en Roma. Ellos necesitaban a César, porque César era un peligro, y tenían que aliarse con él o destruirlo. En el año 59 a.C., la riqueza de Craso y los soldados de Pompeyo aseguraron la candidatura de César como cónsul. El nuevo cónsul rechazaba compartir el poder. Inmediatamente lanzó una campaña de intimidación contra su cocónsul Bíbulo, que fue golpeado con excremento, asaltado y forzado a quedarse en casa. El Senado se horrorizaba cuando César ignoraba cualquier precedente e ilegalmente presentó sus propias leyes. Los rumores se esparcieron de que había incluso reemplazado algunas de las barras de oro del tesoro con copias de bronce. Lo que yo creo que realmente ofendió a la aristocracia romana sobre el consulado de Julio César era que lo usara puramente para su ambición personal. No estaba interesado en mantener la fábrica de la República. El mantener el consulado fue solamente otra forma de avance. Los que se oponían a él enfrentaban la violenta retribución de sus partidarios. El senador Cicerón resumió la ansiedad aristocrática. La monstruosidad de la naturaleza de César está oculta en sus formas amicables y homosexuales. Nadie sabe qué hacer. Si resistimos, probablemente haya derramamiento de sangre. Cuando César fue cónsul, ignoró completamente las tradiciones, el decoro y la gentileza al desenvolverse con sus colegas políticos, los senadores. Ellos vieron esto como algo objetable. Más serio aún fue que recurriera a la violencia. Tenía partidarios que golpeaban gente en las calles y Roma parecía no tener leyes. La política era competitiva, una aventura bestial en la que las oportunidades de ser arruinado o ser asesinado aumentaba enormemente aún estando ligeramente en la política. César era competitivo. Era más combativo y competitivo que mucha de la gente de su edad, y él ganó. Pero gana por la virtud de pisotear a sus oponentes políticos. Cuando noto que cuidadosamente arregla su cabello, y cuando lo veo ajustando su raya con un dedo, no puedo imaginar que este hombre pueda concebir tal crimen para destruir la República Romana. Cicerón. Tales temores por el futuro de la República estaban bien fundados. César llevó al Imperio Romano más allá de los límites del mundo habitado. Plutarco. La aristocracia romana estaba ocupada compitiendo entre sí, haciendo tantas guerras como podía, conquistando tantos extranjeros como podía. Julio César conquistó más gente extranjera que ningún otro general antes que él. Cuando terminó su controversial año como cónsul, César se preparó para tomar el gobierno automáticamente de una provincia mayor. Sus enemigos en el Senado intentaron designarlo gobernador de los bosques italianos y de los caminos de las ovejas. Pero César tenía suficiente apoyo para impugnar este insulto.
Fue electo emperador de Ilirico y Galia Cisalpina. Entonces aseguró Galia Transalpina. Como comandante de sus legiones de provincia, logró establecer una gran base de poder. Estaba desesperadamente escaso de dinero y debía hacer lo que fuera necesario para conseguir un ejército que estuviera detrás de él y apoyara su carrera política y conseguir un triunfo que elevara su estatus con la gente. Se trataba de construir la imagen de César. Era claro que lo que César quería era una guerra. No tuvo que esperar mucho. En la primavera del año 58 a.C., interceptó y venció a una tribu helvética que emigraba de los Alpes hacia las tierras romanas. Después, sin el permiso del Senado, golpeó el norte, invadiendo los espacios sin conquistar de las Galias. César estaba decidido a lograr un triunfo, el honor de una procesión por las calles de Roma. Una de las cosas espantosas que presentaron fue esta regla del pulgar donde se debían matar 5,000 personas con el fin de calificar para un triunfo. Esa fue la clase de juego que se jugaba. Sin duda, una gran cantidad de personas fueron asesinadas, pero fueron asesinadas por una maquinaria militar romana que ni siquiera cuestionaba la moralidad de la conquista. Hubo 70 triunfos en menos de 200 años. Roma estaba muy ocupada en la expansión. La dirección y la extensión de la misma estaban sin planear. Era la decisión de los sucesivos generales lo que daba la pauta. Los romanos eran más despiadados que cualquier otro guerrero del mundo mediterráneo. Cuando un pueblo se rebelaba, los romanos mataban a cualquier ser viviente que estuviera dentro de ese pueblo. Convirtieron a millones de cautivos en esclavos y los sacaron de su territorio para trabajar en Italia. El imperio era un sistema cruel y explotador. Juzgaba a sus hombres por su registro de guerra, no por su moral o su posición social. Algunas veces, si la victoria había sido completa, relevaba a las tropas de los deberes militares y les permitía descansar lo más posible. Uno de sus lemas era: mis soldados pelean tan bien cuando están sudando perfume. Suetonio. La campaña de César fue despiadada. Más de 60 tribus fueron absorbidas por el mundo romano. En el año 55 a.C. fue el primer hombre en recorrer el Rin. Después, en el año 54 a.C., se convirtió en el primer romano en invadir la gran desconocida isla de Britania. La llegada a tierra británica fue casi un desastre debido al mal clima y la feroz oposición. Pero César se aseguró de que Roma solo escuchara acerca de un gran éxito. Lentamente, Galia fue conquistada y Europa occidental se convirtió en parte del imperio. 8 años de viajes entre piedras y caminos sucios, comiendo pobremente y durmiendo mal. 8 años de mapas, tácticas, valor, traiciones, ejecuciones y de enfrentar batallas brutales y sangrientas. Durante las guerras gálicas, César se mostró a sí mismo como un comandante absolutamente brillante y como un inspirado líder de hombres siempre en la línea del frente, siempre asegurándose de cabalgar más fuerte y más rápido para llegar primero y levantar cargas más pesadas que nadie. Desde luego era también un diplomático sagaz y culto. Él pavimentó el camino para su regreso a la política de Roma, enviando informes brillantes sobre su genio militar. En esos comentarios, César solo pensaba en promover su propia imagen. César tenía que hacer todo a la vez. Sostener la bandera que era el llamado a las armas. Retirar a los hombres de su trabajo en el campo. Formar la línea de batalla. Dirigir a los hombres y sonar la trompeta. Como la situación era crítica y no había reservas disponibles, César tomó un escudo de un soldado en la retaguardia. Se dirigió a la línea del frente llamando a cada centurión por su nombre y gritando para animar al resto de las tropas.
Así terminó la batalla en donde la tribu quedó casi aniquilada y su nombre casi borrado de la faz de la tierra. César resolvió hacer un ejemplo de ellos, con el fin de enseñar a los nativos a ser más cuidadosos en el futuro. César ordenó ejecutar a todos sus concejales y al resto de la población la vendió como esclavos. Para operar y pagar muy cómodamente y sin usar efectivo, el Banco Nación le da más opciones, ya sea en sus cajeros automáticos, por internet a través de Home Banking, por teléfono o en nuestras terminales de autoservicio. Usted puede hacer depósitos, transferencias, pagos de impuestos y servicios, consultar sus saldos y movimientos, declaraciones juradas y pagos a la AFIP. Para mayor información, llame al 0810-999 Nación o en www.bna.com.ar. Banco Nación, más que un banco, nuestro banco. En esta Navidad vuelvo a pensar que toda persona tiene derecho a la felicidad. Y llevamos dentro de nuestro corazón como una chispa de fuego, de esperanza hacia esa felicidad. No siempre creemos en eso. Jesús nace en un momento oscuro de la historia. Su pueblo estaba bajo el dominio del imperio. En su época se mataron inocentes. Y sin embargo, Él nos trae la esperanza de la felicidad. Pensemos en todo lo que hicieron José y María para que naciera Jesús y hagamos en esta Navidad lo mismo por los demás. Le adelantamos algunos de los temas que desarrollaremos a la hora 21 en la segunda edición nacional de Noticias. El gobierno inicia una semana clave para intentar bajar los precios de la canasta familiar. Este tema, más toda la actualidad de la Argentina y el mundo en minutos, a la hora 21 en la segunda edición nacional de Noticias. Los estamos esperando. Si este es su ámbito, esta es su web. Ambitoweb.com, el sitio más completo de la Argentina. En menos de una década, conquista el área de todo lo que hoy es Francia. Da una pequeña revisión a Gran Bretaña y decide correctamente que no vale la pena conquistarla. Y después de esas conquistas, hay ahora un hombre muy rico que tiene la habilidad, el prestigio y el dinero para tener éxito en la carrera política en Roma. El César de 50 años estaba mucho más cambiado que el hombre que había llorado ante la estatua de Alejandro hacía 20 años. Ya había sentido el placer de la victoria y la dulce sensación del poder absoluto. En Galia era omnipotente. Era un poder que él se negaba a rechazar. Su siguiente batalla sería contra Roma misma. La suerte está echada. César. César había prometido tierra a sus tropas y necesitaba corresponder. Pero el Senado temía al conquistador de Galia y se negaba a ayudar. Extrañamente, el problema histórico de Roma no es controlar a los comandantes que están lejos. Cuando están lejos, no son problema. El problema es cuando regresan. Cuando regresan con sus tropas. Sus oponentes en el Senado aún estaban decididos a juzgarlo por su comportamiento ilegal como cónsul una década antes. Persuadieron a su anterior aliado, Pompeyo, de que César estaba fuera de control. La alianza entre los generales líderes de Roma se había roto. Cuando el Senado ordenó a César rendirse con sus legiones, él se extrañó y se negó a obedecer. En efecto, le declaró la guerra a Roma. Oponentes como Cicerón expresaron el odio que muchos sentían hacia César. Este demente, miserable individuo,
Exclama que hace todo esto por el bien de su honor. ¿Acaso es honorable mantener un ejército sin la aprobación del Senado? ¿Cómo puede ser permisible empezar una guerra civil solo por su honor? César quiere logros. Quiere poder. Pero entonces, al final de su carrera, César tiene grandes problemas para saber qué es lo que quiere. Quiere golpear a sus enemigos. Este es el carácter distintivo de la aristocracia. Si alguien nos humilla, necesitamos humillarlo. Queremos restablecer nuestro honor, nuestra dignidad, el respeto a nosotros mismos. Y él entra en la guerra civil con el fin de recuperar ese respeto a sí mismo. La elección estaba dada. Rendir sus legiones y enfrentar el juicio, el exilio, incluso la muerte, o luchar. Al declarar "la suerte está echada", cruza el río Rubicón, que marcaba el límite noreste de Italia, y se dirige hacia Roma. Cuando emprende la guerra civil, cuando cruza el Rubicón, su famosa declaración "la suerte está echada" tiene dos significados. El primero está decidido, no hay regreso. Y es interesante que él toma en realidad un término de juego para esto. Por lo que el otro significado es que la moneda está en el aire y nadie sabe de qué lado caerá. La palabra se propagó rápidamente. La gente sabía del comportamiento brutal de César en la Galia y temía lo peor. Sus experimentados veteranos avanzaban por el sur, dividiendo a la oposición organizada. Los pueblos en Italia esperaban lo peor, así que se rindieron. Como las puertas de la ciudad se abrieron sin una batalla, los oponentes senatoriales en Roma, como Cicerón, quedaron aislados. Los pueblos lo tratan como a un dios. ¿Qué ovaciones y honores le ofrecen? Se sienten deleitados con la inteligente amabilidad de César. César entró a Roma encontrando que sus oponentes habían huido. Durante semanas, Pompeyo había reunido legiones leales bajo sus órdenes. No es tan sencillo que César y Pompeyo desearan pelear uno contra otro. Detrás de ellos siempre encontramos gente con un plan, y eso es parte de lo aterrador en la victoria de una guerra civil. Allí están detrás todos los partidarios que quieren su recompensa. Están empujando. No es solo que él tire. Una guerra civil hizo estragos a través del norte de África y Europa. César se dirigió al oeste para aplastar cualquier legión que hubiera declarado su apoyo a Pompeyo. Después de lograr la victoria en España, marchó hacia Grecia para enfrentar a Pompeyo en el valle de Farsalia. César, con 22.000 hombres, era rebasado en número, al 2 por 1, pero una vez que inició la batalla, probó ser el general más hábil. Desplegando su reserva en un momento crucial, aplastó a su enemigo confiado. 15.000 de los mejores soldados de Pompeyo murieron. El resto fue capturado. Fue una victoria decisiva. Pompeyo mismo logró escapar a la carnicería huyendo a Egipto. César lo cazó todo el camino hacia Alejandría. Al llegar, el joven rey egipcio recibió al vencedor de la guerra civil en Roma con un obsequio, la cabeza de Pompeyo. César se sintió horrorizado y satisfecho. Él pudo haber elevado las manos en señal de agravio y decir que era una desgracia. Pero hablando estrictamente, hicieron un trabajo que debía ser hecho. Y César en realidad habría dicho, bueno, yo no lo hice. En Roma, en los baños, las tabernas y los almacenes de pan se extendió la noticia de que César había resultado victorioso y de que había tomado a una poderosa reina, la nueva reina de Egipto. Su nombre era Cleopatra.
Juntos navegaron por el Nilo como jóvenes amantes. Las habladurías siguieron adelante mientras César viajaba con Cleopatra de regreso a Roma. Se hablaba de cómo después de una batalla contra un rey extranjero cerca del Mar Negro, él había exclamado: "Vine, vi, vencí". La gente de Roma se preguntaba cuáles serían sus intenciones hacia ellos. No soy rey, sino César. En el año 46 a.C., César, de 54 años de edad, finalmente se sintió listo para desfilar triunfante hacia Roma. El momento que había soñado desde su juventud había llegado. Entonces tenía la oportunidad de entrar triunfante a Roma, vestido con un manto púrpura, con las mejillas pintadas en color vermellón. El manto estaba adornado con soles y estrellas de oro. Bajo el carruaje, tirado por 4 toros blancos, se ataba un gran palo para celebrar su virilidad. Pero detrás de él había un esclavo que cada vez que la multitud gritaba, le murmuraba al oído: "Recuerda, eres solo un hombre". Desde luego él desea la recompensa de la fama y la gloria de la conquista. Pero la fama y la gloria se derivan del hecho de que él lo hizo por el pueblo romano. Ese es el lenguaje que usan siempre los conquistadores romanos. Yo conquisté para el pueblo de Roma, y es por eso que me alaban y me apoyan. Por respeto y temor, el Senado nombró a César dictador. El nombramiento normal en tiempo de crisis era de 6 meses. Él fue electo por un periodo sin precedentes de 10 años. La guerra civil había trastornado severamente la vida en Roma y toda Italia. El gobierno estaba colapsado. Los veteranos retirados habían sido llamados de sus granjas. Los fondos del Estado habían sido gastados en ejércitos y armamento. Roma era afortunada, ya que ningún estado vecino era lo suficientemente fuerte para aprovechar su debilidad temporal. No llega esto. En internet, ambitoweb.com. Le adelantamos algunos de los temas que desarrollaremos en minutos a la hora 21 en la segunda edición nacional de noticias. El aumento del costo de vida durante el año 2002 fue del 41%, así informó el INDEC. Este tema más toda la actualidad de la Argentina y el mundo en minutos a la hora 21. Los estamos esperando. Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Un servicio a la comunidad. Una opción para tu futuro. Sumate a nuestra tarea. Cineconom. Todos los martes voy a estar patente aquí en Ricos y Sabrosos. Porque además me voy a llevar la comida, ¿no? Bueno, el caso es que... ¿Y el Héctor va a estar? Sí, va a estar, pero no te lo pienso presentar. Y la condesa de Chicop te va a enseñar buenos modales en la mesa. Sí, porque hay que saber esas cosas. Así que instantes todos los martes aquí en Carne Viva. Este martes, a la 1 de la tarde, Ricos y Sabrosos, con Pablo Alarcón y Ana Acosta, por Canal 7.
César trabajó fervientemente para estabilizar el mundo romano después de los años de conflicto. César estaba acostumbrado a escribir, dictar y leer al mismo tiempo. Simultáneamente dictaba a sus secretarios hasta 7 cartas. Suetonio. Recompensó a sus veteranos con la tierra que les había prometido. Después inició una gran cantidad de trabajos públicos, bibliotecas, canales, un puerto. También ordenó el reemplazo del calendario lunar, que era inexacto, por el año solar de 365 días. El reordenamiento del calendario de César es un buen ejemplo en el sentido de que el mundo a nuestro alrededor se ha vuelto confuso y debemos separarlo. Así que debemos corregir el calendario. No sabemos en qué mes y qué día vivimos. Que el año realmente tenga una duración predecible, sin confusión. Y César lo hace. Luchó durante 30 años para alcanzar el pináculo del poder. Su vida ahora era confortable.